Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un gusto saludarles nuevamente a todos los televidentes, radio oyentes e internautas que nos permiten este privilegio de llegar hasta sus hogares para compartir un poco de la palabra del Señor. Jueves 14 de noviembre y mis hermanos Arturo Rentería y Tino Orellana están conmigo nuevamente para pues ayudarme en el desarrollo de este tema. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Bendecidos, gracias a Dios por un nuevo día que nos ha concedido y por la bendición de estudiar su santa palabra. Yo también me siento nuevamente feliz porque ahora yo creo que ya me voy a quedar aquí. Pero sí, me siento alegre porque en realidad he estudiado más, como que le he puesto menos cosas al trabajo, como que me enfoco más en el estudio. Amén. Pues bueno, el hermano Arturo nos va a llevar en oración. Padre Celestial que mora en los cielos, Amén. gracias una vez más por respirar el aire, que es una bendición para nuestros organismos. Gracias porque podemos nosotros ver la luz de un nuevo día, por las aves, Señor, que cantan y alaban su nombre. Así, Señor, nosotros queremos también estudiar su palabra y quisiéramos pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén, Padre. También le pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hablar, usted lo dirija. Muchas gracias por esta bendición. Le pedimos también el perdón por nuestras culpas, por nuestros pecados, que puedan ser lavados y limpiados en la sangre del Cordero, Señor. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar viendo el carácter de este discípulo tan importante que Jesús tenía, pues era el encargado de la bolsa, el encargado de la tesorería. Y bueno, estamos viendo realmente cómo él venía trabajando para alcanzar sus planes personales. De tal manera, hermano Arturo, que una vez Simón, un hombre prominente allí en Israel, hizo una fiesta en su casa. Y pues María se hizo presente y entonces hizo un acto ahí que es memorable por parte de ella, pero ¿cómo lo entendieron los discípulos? El acto de María y especialmente Judas. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Ok, sí, hermanos, vamos a buscar en la palabra del Señor, capítulo 26, versículos 7 y 8. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentada a la mesa, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, de que hubo un enojo por lo que esta mujer estaba haciendo, y más específicamente si hablamos de Judas, pues estaba preocupado por lo que se estaba gastando allí para Cristo Jesús. Pero según este acto que esta mujer está haciendo y el perfume que ella está pues derramando, pues era realmente un acto bastante caro, pues nosotros sabemos que realmente por otras partes que dice la Escritura, pues costaba 300 denarios. En otras palabras, el trabajo de todo un año de una persona que laboraba. Y pues miramos que los discípulos no comprenden semejante acto y lo evalúan como un despilfarro.
Pero aquí la Biblia dice nada más que los discípulos se enojaron. Pero ¿quién sería, hermano Tino, de acuerdo al don profético, el que realmente habrá incitado el enojo o el más enojado de todos? Sí, antes de leer la cita, quería comentar algo cuando dijo de la cifra del 300 denarios. Yo estuve más o menos, no soy muy bueno para los números, pero sí estaba al costo como de $50,000, Ujú. por ahí. Entonces, pero Judas sí sabía, porque él sí era de estudio. Entonces, pero Judas murmuraba porque pues él era ladrón, o sea, ya estaba en su mente los beneficios que quería sacar. Pero bueno, vamos a ver qué dice el deseo de toda la gente. Sin embargo, Judas no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón. Cuando María ungió los pies del Salvador, Judas manifestó su disposición codiciosa bajo el reproche de Jesús. Su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Cuando no se resista y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. ¿Sabe que esto es bien si nosotros le ponemos mucha atención, ¿verdad? Venimos estudiando que la situación de Judas y todo, pero a través de la lección nos damos cuenta cuál era el carácter de Judas. Pero dice, su transforme en hielo, o sea, que él se sintió como amargado por lo que no podía lograr. Pero mire lo que dice aquí, en esta última parte. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado, ¿verdad? Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. O sea que Judas era cautivo de Satanás. Así que, y si nosotros no resistimos al pecado y nos inclinamos al pecado, somos esclavos de Satanás también, ¿verdad? Nos lleva a una situación bien dura. Hermano Arturo, hay algo aquí en esta nota que ha leído mi hermano que a usted le parezca digno de hacer un comentario. Bueno, la parte principal dice que, sin embargo, Judas no se oponía abiertamente, ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. Cuando yo leo esta parte, me viene a mi mente aquella cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, que dice que tenemos mucho que temer de enemigos internos que de externos. Porque aquí vemos que Judas estaba dentro todavía de la iglesia que estaba, el ministerio que estaba empezando nuestro Salvador. Y vemos allí, ¿verdad?, que pues pone esto a los discípulos para que se pongan en contra de su propio Salvador. Y parece que ganó terreno. Parece que aquí los discípulos se molestaron, ¿verdad?, por lo que él hizo, por lo que la mujer hizo con Jesús, y pues Jesús no la reprendió ni nada de eso. Y aquí vemos, ¿verdad?, de que dice el Espíritu Profecía que Judas, dice que Judas no se oponía abiertamente, ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. Otra parte que me llamó la atención es la que dice nuestro hermano Tino acá abajo, ¿verdad?, de que no, aquí dice que si así sucederá a todo aquel que persiste en mantener trato con el pecado. ¿Cuál era el trato que él estaba tratando de hacer? Pues nosotros hemos visto en las lecciones anteriores, especialmente también esta lección. A él le faltó, ¿verdad?, humillarse, le faltó humildad, pero
vuelvo y repito, en las lecciones anteriores nosotros vimos, ¿verdad?, de que su corazón, el no ver logrado lo que él quería, ahora vemos un paso más a descender. Aquí vemos, ¿verdad?, de que este enemigo interno tratando de manipular a los demás para echar abajo así la obra de Dios. Bueno, hermanos, miren ustedes la diferencia entre uno que supuestamente es de los más privilegiados, como Judas, y una mujer pecadora que ha sido perdonado su pecado. Miren la diferencia de proceder. Mientras ella viene y se gasta todo lo que tiene, todos sus ahorros, en hacer un ungimiento sobre Cristo por todo el agradecimiento que siente de cómo el Señor le ha perdonado, de cómo el Señor le ha sacado los malos espíritus, mientras ella lo da todo, hermanos. Ella entrega todo su dinero allí, prácticamente, todos sus ahorros. Marcos es el que dice que 300 denarios costaba ese perfume, salario de todo un año. Mientras ella hace eso, miren ustedes, lo que piensa, lo que hace, el que debería decir, amén, hermana, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Como no solo el Señor te ha sanado, te ha quitado los malos espíritus, sino que también tu corazón te lo ha curado del egoísmo. Porque mira cómo vienes aquí desprovisto de todo egoísmo, trayendo a tu Señor lo más caro, lo más precioso, lo que más vale. Amén. El que debería haber dicho así, dice, qué desperdicio, dice. Con esto, dice, bien le hubiéramos darlo de comer a los pobres. Y Cristo dice que los reprochó. Dice que Cristo dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Eso no le gustó. Eso sí que le incomodó escuchar esa palabra de reproche. ¿Por qué molestan a esta mujer? Esta mujer, dijo Cristo, lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Pobres ustedes siempre van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que esta mujer ha hecho al derramar este perfume es prepararme para la sepultura. Hermanos, eso no los molestó, pero Judas realmente es el que había hecho esta declaración, esto de molestarse. Pero así es cuando el orgullo herido, hermanos, pues se hace sentir. Así es como se reacciona. Nuevamente, la codicia, alimentada por tanto tiempo, pues sale en expresiones como esas. Y ¿sabe qué, pastor? Estaba pensando en esa parte, ¿verdad?, del reproche de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él al que ama reprende, ¿verdad? Y creo que aquí todavía el Señor ese reproche se lo exhortó a ver si se arrepentía. Y por amor, ¿verdad?, el Señor dice que hace esto. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos manda amonestación tras amonestación y reproche tras reproche? Para ver si nosotros cambiamos esa forma de vivir, esa forma de ir de la vida, esas aspiraciones mundanales, esas cosas que a veces estamos haciendo mal y sabemos de que están mal. Y cuántas veces se nos reprocha, se nos amonesta a través de predicaciones, a través de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, y no queremos, o sea, que pues se nos hiera nuestro orgullo. Sentimos que ya se nos está acusando, ya se nos está aventando piedras. Hermano, fuera de eso deberíamos nosotros de humillarnos porque todavía hay esperanza. Y si Dios nos está mandando esas amonestaciones es porque Él nos ama y quiere ver un cambio en nosotros para la salvación. Y aquí yo veo que Judas, el Señor en su amor y misericordia estaba mandando un reproche, pero Él no quiso humillarse,
sintió al contrario rencor y coraje y no quiso sentir ese arrepentimiento. ¿Sabe qué? Me pongo a pensar en lo que está diciendo, que nosotros hoy en día vamos como de peor en peor, porque cuánto mensaje se nos da, cuánto y mensajes directos. Nos enojamos con Dios y vamos a hacerlo peor, más rebeldes. O sea que en vez de mejorar, vamos empeorando, porque la rebeldía es obra de Satanás. Y en cambio hay personas, me recuerdo yo cuando como por ejemplo Jesús dice hay dos comparaciones, ¿va? Que los borrachos no entran al reino del cielo y las prostitutas, pero también hay una otra parte, dice, y ellas entrarán, pero las prostitutas y los borrachos van primero. ¿Por qué? Porque esas personas, a pesar de que andan en la calle, pero cuando vienen a dar este mensaje, lo abarcan, lo aprecian. Y nosotros que lo tenemos, yo me fijo que usted el sábado, esa predicación era para que ya no lo volvieran a invitar en otra parte. Sí. pero en realidad, vaya a ver, estará en nosotros y ya para el siguiente día volvemos a las andanzas. Entonces, el recibir todos estos mensajes fuertes, directos, que Dios manda, y nos sometemos a hacer las cosas del enemigo, nos hace peor entonces a veces. Yo quisiera hacerte un llamado, hermano, hermana, tú que vas a las iglesias los sábados. Quisiera hacerte un llamado para que evalúes cómo tú reaccionas ante los reproches de la palabra de Dios. Porque mira, nosotros miramos aquí que la reacción de Judas ante el reproche del Señor fue, dice, que su espíritu se transformó en hiel. ¿Cómo se transforma tu espíritu cuando la palabra te reprocha? Se transforma en humildad, en reconocimiento, como decía el hermano Arturo, en aceptación de aquello, o se transforma en hiel, es decir, en una amargura. ¿Cuántos dicen, hasta aquí llego, a esta iglesia no vuelvo? Una hermana me dijo a mí, por ahí escuché, me dijo, que algunos han dicho que a esta iglesia de enamorados no vuelven más. Se van a ir a otras donde allá no se andan fijando ni en vestimenta, ni en pelos, ni en nada. Donde allá solamente Cristo, 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 porque Cristo lo que quiere es tu corazón. Y ahí se fueron unas bravas, me dijo. Y yo digo, bueno, yo para eso le oro a mi Dios y le digo, Señor, lo que no tenga que decir, que ni salga de mi boca. Tú sabes que yo miro cosas, tú sabes que yo, de por mí, pues a veces quiero decir, pero si no tengo que decir, Señor, por favor, ponle freno a mi boca. Aquí está esta lengua, Señor, aquí está esta boca, santifícala, purifícala, y lo que no tenga que salir, por favor, Padre, toma control de mí. Se lo digo al Señor. Pero si hay algo, Padre, que debo decirlo, entonces ayúdame. Hermanos, ya si habiendo orado así una vez en el púlpito, pues algo sale para decir, para aplicar, y eso, hermano, se te convierte a ti como en hiel. Mira, si se convierte en ti como en hiel, eso es el espíritu de Judas. Y por lo tanto, yo te animo ahora, evalúate, ora a Dios y dile al Señor, Señor, ante el reproche de tu palabra, te ruego que no se manifieste mi espíritu en hiel, sino que se manifieste mi espíritu en humildad, amén, en sumisión, en aceptación de tu palabra. Bueno, así nosotros vemos que en esa fiesta, pues Judas fue reprochado ante lo que él consideró un desperdicio que se estaba haciendo allí, porque siempre estaba detrás del dinero. Pero, hermano Tino, cuando Judas ve que todo entonces va contrario a lo que él espera, un día él hace su decisión y es traicionar al Señor, porque según él, de esa manera lo va a forzar a que proclame su reino terrenal. Y por lo tanto, ante esa necedad de que el Señor se convierte en un rey terrenal, ¿qué hace entonces inmediatamente?
Fíjese que antes de leer de algo, un texto de la Biblia para responder la pregunta que me hace, se me vino a la mente esto de que como Judas siempre, él las daba a la par de Jesús, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo reprendía, pues leímos ahí que se transformaba en hiel. Entonces, nosotros decimos a veces andamos con Cristo, pero cuando Jesús nos amonesta, nos enojamos. Entonces eso es para analizar, ¿será que estamos reflejando el carácter de Judas? Bueno, voy al texto. Claro. En Marcos 14, 10 y 11 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Judas? Judas dice que para resolver esto fue y los entregó a los principales sacerdotes, y dice que se alegraron. ¿Por qué se habrán alegrado? Porque para ellos estaban perdiendo la esperanza de cómo atrapar a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que el enemigo le puso, que lo fuera y le entregara de una vez, porque no estaba contento con Jesús. Saben, hermanos, que la mayoría de teólogos eruditos dicen de que el evangelio, más como, no sé si quisiéramos decir, que más ayuda para entender el ministerio de Cristo, dicen que es el evangelio de Marcos. Y dicen que es porque Marcos, su evangelio lo escribió en un orden cronológico. Es decir, que Marcos coloca los eventos exactamente, pues, después de lo que había pasado anteriormente. Y si ustedes notan, partiendo de esa premisa, si ustedes notan, esto que acabamos de leer ocurre después de lo que había pasado con María, allí, en la casa de Simón. En el orden cronológico, ustedes vean el entonces. Por eso que dicen que Marcos, es más, dicen de que cuando uno le recomienda a una persona que conozca la vida de Jesús, le recomienda que lea el Evangelio de Marcos primero, porque allí va a ver el orden cronológico de la vida de Cristo, después que lea los demás evangelios, porque aquellos le agregan otros detalles. Pero, y miren, tienen razón, porque ustedes ven el verso 10, dice, entonces, esa palabra entonces es continuación de lo de arribita, y de lo de arribita es el asunto que leímos en el otro texto, en Mateo. Es cuando María había derramado ese perfume. Ante el reproche, entonces, ahora sí podemos entender, ante el reproche, ante el despilfarro que según Judas ocurrió allí, pues de dinero, ante todo eso que él mira que pues no encaja en su manera de pensar, ante todo eso dice el verso 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, pues como que dice, mejor me voy a ir donde estos para entregárselo, porque de esa manera a lo mejor voy a forzar a que él de una vez demuestre quién es. Y fue allá, dice, donde los sacerdotes, y les dice que se los va a entregar. Y estos, bien contentos, dice, dijeron, pues te vamos a dar, como quien dice, hermanos, lo que te gusta mucho, lo que siempre has andado buscando. El diablo dice, te vamos a dar dinero, Judas. Y dice que buscaba oportunidad para entregarle. Ah, mis hermanos, qué tremendo. Cuando alguien mira que ha esperado mucho, ha tenido paciencia para que se logre lo que quiere, pero después se cansa de esperar y mira como que eso finalmente no funciona, estar esperando. Hermanos, por último, saca a relucir su verdadero rostro. Y entonces el que tanto esperó, el que tanto fingió, el que tanto aparentó como que estaba con el Señor, ahora verdaderamente dice, no, pues esto no se va a conseguir nunca de la forma como yo estoy esperando, mejor lo voy a tomar por mi propia forma, y entonces lo voy a entregar, y de esta manera, pues, el reino se va a establecer, porque no creo que él se deje, que lo agarren, y ahí entonces yo logro mi objetivo. Ah, qué manera de razonar de Judas. ¿Qué dice hermano Arturo, el don profético? Dice, pero Judas no estaba completamente empedernido
aún después de haberse comprometido 2 veces a traicionar al Salvador, tuvo oportunidad de arrepentirse. En ocasión de la cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oído su última súplica de amor. Entonces el caso de Judas fue decidido, y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto, no entregar al Salvador, no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarle a libertarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. En este párrafo, pastor, hermano Tino y hermanos, encontramos muchísimas lecciones. No abarcaría el tiempo para poner cada una de ellas, pero voy a exponer alguna de ellas. Por ejemplo, aquí dice que tuvo oportunidad de arrepentirse. Y cuando uno va en descendencia hacia abajo, hermanos, un paso prepara para el otro paso. Y por eso digo, tenemos oportunidad de arrepentirnos, ya sea a través de, nosotros vimos, ¿verdad?, de que si no se hace la obra o la misión como yo quiero, bueno, Dios sabe, tenemos que dejar las cosas a Dios y ver de qué manera podemos ayudar. Y así, pues Judas, vemos que él ahí empezó una descendencia hacia abajo. Después nosotros vemos, ¿verdad?, de que la amonestación, aunque no se dio, podríamos decir, se dijo directamente el nombre de Judas, él asintió, y nosotros vemos, ¿verdad?, después de que decide pues hacer por un tipo de venganza contra nuestro Salvador, y decide entregarle. Y aún así dice aquí que tuvo oportunidad, dice la cita, de arrepentirse todavía. ¿Y dónde fue? Pues nosotros sabemos que en ocasión de la Pascua el Señor no lo excluyó del grupo. El Señor todavía le dio la oportunidad a ver si podía arrepentirse, si era tocado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y aún la cita más adelante, en el deseado de todas las gentes, que fue la que leí, la página 667 y 668, ustedes van a ver ahí, si ustedes la leen, que el Espíritu Santo tocó por un momento a Judas cuando vio a su maestro lavándole los pies, pero él rehusó el llamado del Espíritu Santo. Y aquí hay una partecita que subrayé en la cita que leí, dice: entonces el caso de Judas fue decidido. Hermanos, muy pronto nuestro caso va a ser decidido, y para esto deberíamos de estar ya preparándonos. Nosotros sabemos que los casos de todos están siendo investigados en aquellos libros del cielo, donde no sabemos en qué momento nosotros vamos a pasar allí, y nuestro caso ya va a estar decidido, ya sea para vida o para muerte. Y aquí vemos, ¿verdad?, muchos llamados que Dios le dio, mucha oportunidad a Judas para que se arrepintiera, y vemos que lamentablemente no quiso. Ojalá que nosotros, hermanos, hayamos entendido y sigamos entendiendo las lecciones que podemos agarrar de este apóstol. Yo me imagino a estas alturas, qué apóstol tan precioso hubiéramos tenido, con ese intelecto tan sabio, que pues sabemos que era reconocido por los demás como alguien pues que merecía estar entre los 12,
Hermanos, cuántas historias hermosas tuviéramos de él si tan solo se hubiera entregado y se hubiese arrepentido y se hubiera humillado y hubiera aceptado a Jesús como el Redentor del mundo. Tuviéramos tal vez hasta un libro de él, pastor. Claro. Y tal vez más, no sé, ¿verdad? Pero lamentablemente así pasó. Tino, ¿tú crees que bien podríamos titular la lección de hoy El negocio de la traición? Sí, el negocio. El negocio de la El traición. negocio de la traición. ¿Sabe que es impresionante? La vida de Judas, yo había estudiado, a mí siempre me ha gustado estudiar la vida de Pedro, de los apóstoles, y la de Judas es muy impactante, porque antes que había estudiado, dice que Jesús lo incluyó a los apóstoles, ¿verdad? Y le dio poder hasta de sanar, de misionero, de predicar. O sea Todos los que privilegios. todos los privilegios que los demás apóstoles también Judas los tenía, antes de que el enemigo se metiera con él y lo traicionara, pero él también sanaba a las personas. Entonces, si vemos este caso, hoy en día es peligroso con nosotros. Yo le predico a las personas, ¿y qué tal si yo padecer otro Judas? Otro se va a salvar y yo no me voy a salvar. O sea, tenemos que tener en cuenta todo eso. O sea, si es cierto, hemos venido haciendo las cosas malas, pero el Espíritu Santo nos está tocando a la puerta, el corazón. Arrepiéntete, y que enderezcamos nuestros caminos. Porque en realidad, fíjense que yo cuando vivía allá con mi hermano y mi mamá y todos vivíamos ahí, yo les decía, antes cuando yo ingresé nuevamente a la iglesia, si miran que yo estoy haciendo las cosas mal, díganme. Porque yo puedo pensar que las cosas las estoy haciendo bien, pero no. Porque ustedes me están viendo, pero yo no me voy a enojar. Pero ellos tenían miedo en ese tiempo porque yo tenía un carácter que nomás me decían y yo reventaba. Les decía yo, no, díganme, yo quiero mejorar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque en esos días me puse a leer los caracteres de los apóstoles. Y esto de Judas me llamaba la atención porque pues hasta él andaba con Jesús, sanaba y todo eso, tenía muchos privilegios. Hermanos, ¿qué negocio puede haber en la traición? Miren, si ustedes miran bien el versículo, dice, ellos al oírlo, hablando de los fariseos, ¿verdad? Se alegraron y prometieron darle dinero. E inmediatamente después dice, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué buscaba oportunidad para entregarle? Porque había dinerito, hermanos, de por medio. Había ahora ya un negocio en la traición. Hermanos, ¿cuántas cosas se pueden hacer por amor al dinero? Hasta llegar a traicionar un ministerio, traicionar una amistad, traicionar una esposa, traicionar un esposo, traicionar, hermanos, a gente que tal vez tiene la confianza en uno. ¿Cuánto uno puede llegar de lejos en esa traición? Por amor al dinero, cuando hay dinerito de por medio. Miren, aquí nosotros vemos que Judas, la traición, él lo miró como un negocio. Como nosotros, hermanos, deberíamos tener mucho cuidado. Miren, hay matrimonios que se están deshaciendo. Y las mujeres traicionan a sus esposos por dinero. Es que mi marido gana muy poquito y a mí me gustan muchos lujos. Y la mujer de repente se encuentra un sinvergüenza por ahí y ese tiene plata, tiene buenos carros y por ahí le habla bonito. Y la mujer mira todo lo que puede alcanzar con él. Los mejores vestidos, los mejores zapatos, la vida social que puede alcanzar con él. Y hermanos, mujeres que entonces vienen, miren, hacen el negocio de la traición, traicionando a sus maridos para irse con ese otro hombre. Pero lo mismo sucede también con los hombres. Los hombres traicionando a sus esposas porque de repente miran otra por ahí que tiene billete. Y entonces buscan la manera de ver cómo le van poniendo atención a ella. Y así, mis hermanos, se quebrantan matrimonios, se hace el negocio de la traición porque hay dinerito de por medio.
iglesias mismas. Miren, a mí me pueden acusar de un montón de cosas, pero jamás voy a aceptar una acusación de que yo haya hecho la iglesia de advenimiento porque andaba detrás de dinero. Me pueden acusar de eso, pero pongo a Dios y a los ángeles de testigo que nunca en mi corazón ha habido semejante cosa. La iglesia de advenimiento no ha surgido porque había un hombre llamado Orlando Enamorado que quería tener su propia iglesia. No, si eso lo han dicho y lo han creído muchos, están creyendo una mentira del diablo. Jamás en mi corazón hubo tal cosa de querer levantar una iglesia porque a él quería ser el pastor. Yo ya era pastor de la iglesia donde estaba. Hermanos, ese privilegio pues ya lo tenía por 7 años. No, mis hermanos, no se levantó la iglesia de advenimiento porque hubiera dinero de por medio o porque hubiera negocio de traición. No, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios que esta iglesia se levantó solamente porque había un deseo enorme de querer predicar el evangelio. Y si no fuera así, ¿ustedes creen que Dios hubiera hecho todo lo que ha hecho allá con este ministerio? Pero hermanos, ¿cuántos hay que se han arrimado a nuestro ministerio queriendo hacer un negocio de la traición? ¿Y cuántos hay que entraron y han hecho ya su negocio de la traición? Oh, hermanos, hay que analizar bien cuando alguien por ahí se acerca. Miren, yo me recuerdo uno, llegó a nuestra iglesia y dijo: ustedes están gastando demasiado dinero aquí, dijo, con esta radio y televisión. Ustedes, dijo, deberían de tener solo un medio de comunicación y con la otra parte del dinero deberían de hacer esto, esto, esto y esto y esto. Después averigüé. Él quería ser el líder de eso que él estaba sugiriendo que se hiciera con el resto del dinero. Él quería que se cerrara un medio de comunicación y que la plata se dirigiera a algo donde él iba a ser el protagonista. Quería, hermanos, y buscó gente que lo apoyara. Él quería hacer, hermanos, el negocio de la traición en nuestro ministerio. Miren, esto del negocio de la traición ocurre en todos los niveles. En las amistades, como dije, en los matrimonios, en las iglesias. Bueno, pues, hasta a nivel de liderazgo religioso. ¿Ustedes creen? Cuando andan los líderes del Israel moderno allá haciendo alianzas ecuménicas, andan traicionando a la iglesia, andan traicionando a la iglesia remanente, andan traicionando al pueblo de Dios porque se andan sentando con el papado, andan haciendo un negocio de la traición también. Hermanos, hay mucho que escarbar en esto. Pero por eso nosotros estamos viendo qué terrible hasta dónde se puede llegar. Y que Dios nos libre, hermanos, de eso. Que no hagamos nada por amor al dinero. Que no hagamos nosotros estas cosas así, porque vamos a terminar traicionando ministerios, la obra del Señor. No sé si quieren agregar algo ustedes. Sí, por ese motivo de la traición, el egoísmo y todo eso, Judas, él por sacar beneficio, pues él, como estaba diciendo, le tiraba el dinero, ¿verdad? Entonces, a él no le interesó y él no se dio cuenta de que realmente estaba entregando a Jesús a la muerte, porque eso lo tenía cegado. Porque para él, como él había visto que Jesús había hecho milagros y todo eso, pues dijo, no, pues él se va a librar. Él se va a librar de todo esto. Porque pues los milagros que ha hecho, pues él va a sacar su poder divino. Pero en ese asunto no se daba cuenta de que realmente... Y el error de él fue haberse suicidado. En el cambio de Pedro se arrepintió, pero Judas no. Entonces ese es el problema que nosotros podemos tener hoy en día. Podemos llegar a un momento de remordimiento. Y cuando la palabra de Dios dice que nosotros nos arrepentimos, nos apartamos de todos esos males y buscamos el camino recto, pero el remordimiento a la conciencia, pues es otra cosa muy... Para cerrar, hermano Arturo, ¿qué le parece a usted el amor de María versus el espíritu traicionero de Judas? Totalmente de un extremo a otro extremo, totalmente diferente. Una trataba de
darle al Señor Jesús lo que debía de ser, ¿verdad? El amor, la ternura, lo miraba como su Salvador. En cambio no lo miraba así, porque tenía ya un espíritu diabólico. Voy a cerrar entonces haciéndoles un llamado a que tengamos el amor de María, el amor desinteresado de María, que se entrega allí con todo lo más precioso que ella tenía, que nosotros así, hermanos, nos entreguemos a Jesucristo y que oremos para que nunca traicionemos la obra de Dios. Oremos para que nunca traicionemos el ministerio de Jesús. Oremos para que nunca hagamos de la traición un negocio. Oremos para que mejor, hermanos, en vez de estar buscando traicionar por negocio, mejor como María, entreguemos allí todos los denarios, entreguemos ahí todo lo que tenemos, el trabajo de todo un año, rindamos lo mejor todo a Cristo, hermanos. Eso es un espíritu libre de egoísmo, de desinterés, es un espíritu de entrega. Oremos porque Dios nos dé ese espíritu. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, una vez más, vemos la grande lección que encontramos en la actitud de Judas después de aquel día que consideró un desperdicio lo que María estaba haciendo. Vemos, Padre, cómo de verdad se equivocó en sus planes, en sus maneras de obrar. Cómo él pensaba, Señor, que entregándote a ti, de alguna manera, el reino se establecería porque tú pues sacarías a relucir tu reinado poderoso, terrenal según él. Ah, Padre, qué triste cómo lo cegó el enemigo al punto que hizo de la traición un negocio. Señor, hoy rogamos para que nos ayudes como esposos, como hermanos en Cristo, que nos ayudes, Señor, a las hermanas como esposas, que nos ayudes a todos a no, Señor, traicionar los cometidos sagrados, que nos ayudes a no traicionar tu iglesia, tu obra, tu ministerio, que nos ayudes, Padre, a no hacer de la traición un negocio, sino más bien, Padre, que nos ayudes para que es como María nos entreguemos desinteresadamente, que como María te mostremos nuestro grande amor. Y Padre, que el amor hacia ti sea el que prevalezca. Y todo lo que hagamos en tu obra, en la iglesia, todo, Señor, sea con ese amor desinteresado de María y no con ese espíritu ambicioso de Judas. Rogamos que nos ayudes en esto, que cambies la mentalidad de cada uno y que, Señor, con un corazón puro te sirvamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podemos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección